Este viernes 25 de octubre, en Tapa a Tapa, compartimos nuestra lectura de Jeremías 48, verso 1, hasta el capítulo 49, verso 22. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 1 al verso 22. Salmos 95 y Salmo 96 hasta el verso 13. Y por último, Proverbios 26, versos 9 al 12. Esta serie tiene como propósito acompañarte en tu lectura devocional de la Biblia completa en un año. Yo soy el pastor Rafael Pola y me da mucho gusto que me permitas compartir contigo la lectura de la palabra de Dios. Sean muy bienvenidos. Qué gusto que estemos llegando ya prácticamente al final de esta semana de octubre. Ya se acerca el final del mes e iniciamos ya la recta final para lo que nos resta del año y la gran fiesta cristiana del Adviento y la Navidad, que es sin duda una de las dos grandes conmemoraciones o fiestas, tanto la Navidad, el nacimiento del Mesías esperado, y la Semana de Pasión, que es el día en que conmemoramos su sacrificio, su pasión y su posterior resurrección. En esta ocasión estamos leyendo los capítulos correspondientes de Jeremías 48, 1 hasta el 49, 22, y encontramos oráculos en contra de las naciones enemigas de Israel: Moab, los amonitas y Edom. En los tres casos se trata de oráculos de juicio, de castigo y de destrucción. Ha sido una larga historia de Israel en relación con los pueblos vecinos, sus adversarios, hasta la fecha. Israel es una nación pequeña, pero muy asediada por todos los pueblos vecinos desde tiempos prácticamente inmemoriales, y esta situación permanece hasta el día de hoy. Una condición de guerra de unos contra otros, y el círculo de la violencia se repite una y otra vez. Por eso anhelamos que los oráculos de esperanza vengan a ser una realidad, tanto para la historia de Israel como para el mundo, que haya un tiempo de paz, de justicia, de convivencia. La presencia, la instauración del reino de Dios hará eso posible. Nunca dejemos de orar, de clamar al Señor para que venga y se consume su reino, donde puedan cohabitar los adversarios, los enemigos, el lobo junto con el cordero. Es la visión del profeta Isaías. Y en este caso vemos cómo la vocación del profeta Jeremías va más allá de las fronteras de Israel y de Judá. También incluye, ya hemos visto a Egipto, incluye a Babilonia, incluye a Moab, a los amonitas y a Edom. En estos últimos tres casos se profetiza su próxima destrucción, pero también en los tres casos una última frase de esperanza. El Señor va a restablecer a cada uno de estos pueblos. Y me parece interesante lo que dice especialmente con Edom, porque a pesar de que hay juicio sobre ellos, dice el profeta, el Señor protegerá a sus huérfanos y a sus viudas. El corazón del Señor siempre se inclina del lado de las víctimas, de los que están solos, abandonados y frágiles. Si es tu condición, permite que el Señor se acerque a ti y te fortalezca y te sostenga. Ahora vamos a Timoteo. Es una carta muy personal, muy del corazón de Pablo.
Tenemos en Pablo la imagen de un gran teólogo, un hombre de un gran conocimiento, de una gran profundidad, y sin duda que esto es totalmente cierto. Lo hemos encontrado en la carta de Romanos, en la carta de Gálatas, en la carta a los Efesios, pero también en estas tres cartas que son tan llenas de enseñanza, hay una parte tan humana, tan del corazón del apóstol Pablo. Es por eso que en mi caso he querido acompañarles diariamente, más que con un devocional, que es lo clásico, lo tradicional entre nosotros, una meditación. Uno puede acercarse a la Biblia con diferentes formas. Puede hacerlo para leerla simplemente, una más es para estudiar, entonces ya saca uno su cuaderno, su bolígrafo, su comentario, su diccionario, toma notas, analiza el texto, la gramática, la sintaxis, la estructura y saca enseñanza. Un paso más es cuando uno ya pretende ir más allá de la lectura, del estudio y poderlo interpretar. ¿Qué significa el mensaje del texto para nosotros hoy? Esa es una labor que también nunca debemos de dejar de hacer porque le encontramos sentido al texto bíblico. Diríamos hoy, ¿qué sentido tendría para nosotros leer lo que el profeta le dice a Moab, a Amón y a Edom, si no somos ni Moab, ni Amón, ni Edom, ni somos el pueblo del antiguo pacto, el antiguo Israel? Pero el texto sigue siendo un texto vigente porque tiene sentido para nosotros, nos dice algo del carácter de Dios, del propósito de Dios, del objetivo de Dios en toda su obra y cómo sigue llevando adelante un pacto con Israel y sosteniendo su pacto a pesar de la permanente infidelidad de Israel. También descubrimos un Dios que ama la justicia, que no permite la idolatría, que rechaza de manera absoluta un corazón soberbio, y en ello encontramos mucho mensaje, mucho sentido para nosotros. Pero, decía yo, que yo he escogido, me ha parecido pertinente, no sé hasta qué grado lo hemos logrado, espero que sí, que tengamos una lectura que sea de meditación. Meditar no busca tanto el estudio en profundidad, sino una lectura y relectura pausada, meditativa, edificante, que nos permita ir encontrando el mensaje del Señor que alimente nuestros corazones, que ponga ánimo, esperanza, juicio, advertencia, exhortación, ánimo, lo que sea el propósito de Dios en su palabra, se cumpla en nosotros. Así que no, nunca podemos separar la parte, digamos, más áspera, más difícil del estudio, cuando hay que sacar la pluma y hacer notas y leer libros, y como Pablo hacía, tráeme mis libros, le dice Timoteo, y tráeme mis pergaminos. Era un hombre de estudio, pero un hombre de un gran corazón. Y yo creo que cuando el Señor nos permite pasar la Biblia de aquí a acá, ya se logra una integración que va a florecer aquí y en nuestra práctica. Porque siempre tenemos que aspirar a que cuando sostenemos la Biblia en la mano, empecemos con el oír, después con el leer, después con el estudiar, después con el meditar, después con el memorizar, pero recuerden que siempre la palabra se sostiene cuando se aplica. Y en el centro de la palma simbolizamos la aplicación. Se aplica. Cuando se pone en práctica la palabra, es transformadora. La vida es transformada. Te dejo una pregunta muy importante. ¿En qué medida el Señor ha transformado tu vida este año? No caigamos en generalidades. He aprendido mucho, me he enseñado mucho, me he inspirado mucho. No, a veces son cosas sencillas, prácticas, donde Dios ha tocado nuestro corazón para transformar nuestra vida. Tal vez tuviste que doblar tus rodillas en arrepentimiento por la idolatría.
o por la soberbia como Moab, o por la dureza de corazón como Israel, porque una y otra vez ha decidido tomar su camino y no obedecer los caminos del Señor. Si ha habido perdón, si ha habido arrepentimiento, si ha habido compromiso con la justicia, con la verdad, si se has convertido en un constructor de la paz, entonces el Señor ha cambiado tu vida. Pero si no, podríamos estar cayendo en la trampa de una religiosidad superficial. Puede ser inspirador, motivante, bello, pero no transformador. Y la palabra de Dios es, en los profetas, es un martillo, es una espada, es un serrucho que corta y penetra hasta lo profundo del corazón. Así que hay que quitarnos el temor, hay que quitarnos los escudos de defensa ante la palabra del Señor. Por eso le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, te encarezco, mi gran encargo, predica la palabra. Hoy tenemos una gran bendición de contar con mucha tecnología, redes sociales, plataformas, en donde escuchamos predicadores, predicadoras, eruditos, espontáneos, voluntarios, profesionales, inspiradores, reflexivos. Hay de todo tipo, color y tamaño. No es mi forma de entender el ministerio estar buscando quién se equivoca para exhibirlo, pero sí exhortarnos a que seamos muy, muy cuidadosos en que escuchemos la predicación de la palabra de Dios. Dice Pablo a Timoteo, predica la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es una predicación bíblica. Puede ser un versículo, puede ser un capítulo, puede ser una palabra, pero ya nos da pie para que sea una enseñanza bíblica basada en la palabra de nuestro Dios. Y para eso Pablo le dice a Timoteo y nos dice a todos nosotros, hermanos, estén preparados. Como alguien escuché que decía que es el lema de los Boy Scouts. Yo nunca fui Boy Scout, pero escuché que alguien decía, el lema de un Boy Scout es siempre listo. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, debes estar preparado para que compartas, para que ministres, para que cumplas tu ministerio. Y hermano, tú tienes un ministerio en tu trabajo, en tu casa, con tu familia, con tus amigos, en tu vecindario, en tu escuela. Debes estar preparado. No descuides el don, el talento, la habilidad que el Señor te ha dado. ¿Qué tarea le toca a Timoteo? La que desarrollamos todo pastor, todo ministro. Corrige. A veces hay que decir, esa letra está muy fea, vuélvela a hacer, como cuando estábamos en primaria. Reprende. A veces necesitamos que alguien nos llame la atención sobre algún comportamiento, alguna falta de comportamiento y anima, anima, toca, inspira, motiva, pero hazlo con paciencia y buena enseñanza. Otra vez, buena, que haga bien al espíritu, que haga bien a la vida, que haga bien a la mente, al alma, pero con paciencia, porque un rebaño necesita paciencia para ser conducido, alimentado, corregido, guiado, inspirado, con paciencia. La obra del Señor nunca se hace de un día a otro, siempre requiere, como meter un pastel al horno, esperar que ese pastel comience a cocerse. Lo vemos en Jezreel, una iglesia de más de 25 años. Tenemos hoy una gran bendición de contar con hermanos y hermanas que me suplen en el púlpito cuando yo estoy fuera, o en la enseñanza, o en los grupos pequeños, en los grupos genéricos de jóvenes y de mujeres. Pero hermanos, para que lleguemos a esas situaciones, porque ha habido 25 años de trabajo, en donde se ha metido la harina al horno, la pasta al horno, y ha sido un proceso no fácil, con subidas, con bajadas, con luchas, con pruebas, pero un proceso de maduración, de crecimiento en el que hoy podemos
cortar fruto. En algunos casos, Dios nos ha bendecido con frutos de otras huertas y también nosotros podemos ser bendición para otras huertas. Algunos hermanos formados en Jezreel están en otras congregaciones y me da gusto que puedan estar sirviendo, porque si no están sirviendo, entonces nada más están estorbando. Así que deben de irse, si se van, que el Señor los bendiga, pero vayan a servir. Y en el caso nuestro, que recibimos hermanos, también decimos, bienvenidos, esta es tu casa, te vamos a cuidar, te vamos a amar y te vamos a dar la oportunidad de ser útil, de que sirvas para el Señor. Así que Pablo dice, está listo porque va a tiempos difíciles, la gente va a andar buscando escuchar cosas que alegren su oído, pero no van a buscar la verdad. Así que ten conciencia de esto, que la gente andará buscando mitos, cosas en qué creer. Hoy le diríamos a esto fake news, ¿no? Noticias falsas, que les encanta escuchar. Dice Pablo, vean qué aspecto trágico, ¿no? Déjenme decirlo así, porque Pablo no está exento de sufrir terribles dolores en su corazón respecto a su equipo de trabajo y a sus hermanos. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Lo que tenía que hacer, ya lo hice. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Vean, he permanecido fiel. Es un valor muy importante, hoy poco considerado. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Él sabe que llega el tiempo final y su esperanza es el premio que el Señor le va a dar por haber ofrendado su vida, en el caso de Pablo. Le pide a Timoteo que le lleve sus libros, sus pergaminos, y hace mención de cómo lo han dejado solo sus hermanos y cómo él ha ido acomodando como piezas estratégicas a su equipo ministerial para atender la obra que el Señor puso en sus manos. El Salmo 95. En la liturgia que usábamos generalmente en la iglesia, en los muchos años que yo tengo como pastor, una parte con la que se inicia el culto se llama el llamamiento de adoración. Es la invocación o el llamamiento a la adoración, cuando el que dirige el culto invita a los congregantes a que adoren al Señor. Este es el Salmo 95. Vengan, cantemos al Señor, aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación, acerquémonos a Él con acción de gracias, cantemos salmos de alabanza, porque el Señor es Dios grande, un gran rey sobre todos los dioses. En sus manos sostiene las profundidades de la tierra y las montañas más importantes, imponentes. El mar le pertenece, pues Él lo creó y sus manos también formaron la tierra firme. El Dios creador es adorado. Vengan, cantemos al Señor, y es lo que te invito a que hagamos el próximo domingo en nuestro culto presencial o por las redes sociales. Iniciamos una nueva serie, Cómo tener una buena vida. Bueno, ya estaremos pensando en esta pregunta, ¿cómo tener una buena vida? Espero que me acompañes. Creo que Dios nos va a hablar de una manera muy hermosa. Proverbios termina, como hemos visto estos últimos días, hablando del necio. Hay mucho que decir sobre el necio. Léelo tú mismo y aprende lo que es la consecuencia de una persona necia. Del verso 9 al verso 12 de Proverbios 26. Mañana nos vemos para concluir esta semana. El Señor les dé un día muy bendecido y lleno de victorias en su nombre.